Bueno, vamos a ver lo que es la farmacología de la depresión y de la ansiedad. En general vamos a tratar de ver ansiedad y depresión, qué es depresión, el sistema de la noradrenalina versus la serotonina, cómo se clasifican estos fármacos. Y eh, para empezar a hablar, la depresión es un cuadro donde podemos tener depresión mayor. Dentro de la depresión también están el trastorno depresivo persistente o la distimia, y el trastorno bipolar, que es el paciente que pasa de periodos de mucha depresión a periodos de manía. ¿Mm? Y dentro de la ansiedad hay un montón de componentes, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, el pánico, el estrés agudo o el postraumático, las fobias, entre ellas la fobia social, y muchas otras formas de ansiedad. En cuanto a la depresión, hay varias teorías. Se cree que para que exista depresión debe haber una mala función o una hipofunción de la noradrenalina y de la serotonina en el sistema nervioso central. Otras teorías hablan de que los receptores de la nora y de la serotonina están alterados. Hay otras teorías que se aplican a la expresión génica y hay nuevas teorías de que las neuroquininas podrían estar vinculadas a estas condiciones. Por el momento, farmacológicamente, lo que hacemos es modificar esto, ¿sí? En cuanto a la noradrenalina y a la serotonina, eh, sobre la corteza prefrontal, la noradrenalina actúa modificando la atención y el humor, aumentándolos, y la serotonina también actúa en el humor y en el talante, ¿sí? Y en el sistema límbico, la noradrenalina modula la energía y las emociones, mientras que la serotonina, la ansiedad. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a clasificar a quién, a los fármacos llamados antidepresivos clásicos, en varios. Tricíclicos, como la imipramina, la amitriptilina, la nortriptilina. Tetracíclicos, como la trazodona, la midacerina, la mirtazapina. Inhibidores de la recaptación selectivos de serotonina, que son es el grupo más usado, donde está la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram, y otros fármacos, como por ejemplo el inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina, que es la reboxetina, inhibidor selectivo de la recaptación de nora y de serotonina, como por ejemplo venlafaxina, desvenlafaxina, y el inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, como el bupropión. Los tricíclicos actúan inhibiendo tanto la serotonina como la noradrenalina, la recaptación. Y ustedes van a preguntar, la venlafaxina también, pero no tiene estructura tricíclica como estos. Fíjense, acá lo que tenemos es una neurona noradrenérgica y acá una serotoninérgica, ¿sí? La noradrenérgica, la noradrenalina liberada, actúa con los receptores. Y a su vez actúa con autorreceptores o se puede recapturar gracias a un recapturador, ¿sí? Que puede ser inhibido por los tricíclicos o por inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Los tricíclicos también algunos podrían bloquear el receptor alfa 1, ¿sí? Y además, la monoaminoxidasa es una enzima que desdobla a la noradrenalina una vez que es recaptada. También tenemos inhibidores de la monoaminoxidasa que podrían actuar como antidepresivos. En resumen,
Los antidepresivos van a tratar de que la noradrenalina permanezca más tiempo en el espacio sináptico para actuar con sus receptores. No se olviden que para actuar con sus receptores va a hacerlos con los postsinápticos, que son estos que están acá, y los presinápticos, ¿sí? A nivel de la serotonina ocurre lo mismo. La serotonina es liberada, actúa con el receptor postsináptico y actúa con el presináptico. Podemos inhibir la recaptación gracias a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los tricíclicos. Podemos inhibir la MAO para inhibir también justamente el metabolismo de la serotonina y de esa manera la serotonina permanezca más tiempo en el espacio sináptico. En general, el tratamiento de la depresión es de al menos 6 a 12 meses, a veces de por vida. Y otra cosa es que los más usados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, claramente. ¿Por qué? Porque poseen menos toxicidad, ¿sí? Y más seguros. Si uno aumenta el tono noradrenérgico acá, por ejemplo, con los tricíclicos, lo que hago es aumentar la taquicardia, la hipertensión, etc. Y eso tiene efecto deleterio sobre el aparato cardiovascular. Las acciones y los efectos de estos fármacos son múltiples. Tienen efectos antidepresivos, que es lo que vimos, tienen efectos ansiolíticos y sedantes, tienen efectos analgésicos porque potencian al sistema opioide endógeno, y hay varios que tienen otras acciones. Por ejemplo, bloquean el receptor alfa-2, la mianserina, la mirtazapina y la amitriptilina. Bloqueo dopaminérgico, lo vimos hace un rato, el bupropión. Bloqueo muscarínico, los tricíclicos. También por eso dan muchas reacciones adversas. Boca seca, visión borrosa, constipación, retención de orina. Son todas consecuencias del bloqueo muscarínico. La mianserina y el trazodone bloquean la serotonina también. Y el bloqueo de los receptores de histamina lo producen sobre todo los tricíclicos. Por eso dan sueño. Fíjense, los tricíclicos tienen muchas reacciones adversas. ¿Por qué? Porque además de inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina, bloquean los alfa-1, lo que los lleva a hacer hipotensión arterial a los pacientes, bloquean los receptores H1, los que les produce sedación y sueño a los pacientes. El bloqueo muscarínico es una de las principales reacciones adversas. ¿Por qué? Porque producen boca seca, visión borrosa, constipación, retención de orina, y eso hace que esté contraindicado en muchos pacientes. Por ejemplo, pacientes con hiperplasia de próstata, etcétera, no pueden tomar estos fármacos. La cardiotoxicidad ya la hablamos. Si yo inhibo la recaptación de noradrenalina, voy a aumentar el efecto noradrenérgico y eso produce hipertensión, taquicardia, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, etcétera. Producen sedación por múltiples mecanismos, y otra cosa es que disminuyen el umbral convulsivo y eso puede llevar a los pacientes predispuestos a convulsiones. Fíjense la cantidad de interacciones que tienen los tricíclicos. Esto no lo vamos a, se los dejo para que lo lean, no lo vamos a repasar. ¿Para qué los uso? Hoy por hoy los usos de los tricíclicos no es principalmente la depresión. La clomipramina se usa para el trastorno obsesivo compulsivo, que es un tipo de ansiedad, como lo vimos antes. Para algunos estados de agitación se puede usar la imipramina. Son muy usados para el dolor crónico, pero el dolor neuropático. Por ejemplo, el neuralgia de trigémino, el dolor postraumático. Sobre todo la amitriptilina y la nortriptilina. Y para la enuresis, que es cuando los niños que ya son un poco más mayores siguen haciéndose pis de noche, se puede usar la imipramina. Todos estos son efectos de la serotonina en el sistema nervioso central. ¿Ah? ¿Qué es lo bueno?
que los IRS, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, son seguros para los cardiópatas. O sea, no producen todo lo que producían los tricíclicos, que es todo esto que está acá, que es malo, y que por eso no los puedo usar. Todo esto no lo producen, y eso es muy bueno. Sin embargo, producen otras cosas. Pueden producir náuseas, diarrea, ansiedad, nerviosismo, insomnio, disfunción sexual. Este es el efecto adverso más frecuente y de lo que más se quejan los pacientes, y manía. ¿Para qué los uso a los IRS? Estos sí se usan para la depresión mayor, para la distimia. Se pueden usar, por ejemplo, para el trastorno obsesivo compulsivo, que es un tipo de ansiedad, para el pánico, para la ansiedad generalizada, para el estrés postraumático, para las fobias también, y para la bulimia nerviosa. Problemas de los IRS. Bueno, primero que la paroxetina y la fluoxetina son potentes inhibidores del citocromo, y tengo que tener cuidado que la fluoxetina tiene un metabolito que dura mucho, hasta 2 semanas, por lo tanto no lo puedo dar cuando quiero comenzar un IMAO, tengo que esperar 2 semanas para que el paciente se limpie de este metabolito de gran vida media de la fluoxetina. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que no son tricíclicos, que no tienen estructura tricíclica, que son estos que están acá. La venlafaxina, la desvenlafaxina, el milancipran, el levomilancipran y la duloxetina. Todos se pueden usar para la depresión, para la ansiedad, para el dolor neuropático también y para la fibromialgia. Estos tienen la particularidad de producir las mismas reacciones adversas que los IRS, ¿sí? ¿Se acuerdan los IRS? Que los vimos hace un minuto. Tienen estas reacciones adversas. A diferencia, fíjense, a pesar de inhibir la nora y la serotonina, a diferencia de los tricíclicos, no producen bloqueo muscarínico, no producen bloqueo histaminérgico ni bloqueo alfa, pero sí pueden producir hipertensión arterial diastólica, sobre todo la venlafaxina, y eso es una reacción adversa particular. Los IMAOs son un montón. Esta es la clasificación. No lo vamos a ver tan a fondo, porque son fármacos que en general son de segunda línea para la ansiedad, la depresión y para algún trastorno del sueño. Las reacciones adversas de los IMAOs son sobre todo a nivel del hígado, pueden ser hepatotóxicos, pueden producir crisis hipertensivas, porque imagínense que inhiben el metabolismo de la noradrenalina. Pero lo peor de los IMAOs son las interacciones que tienen. ¿Por qué? Porque un montón de alimentos tienen tiramina. Y la tiramina aumenta el riesgo de reacciones adversas, que son estas, por los IMAOs. ¿Y qué tiene tiramina? Todo esto. Quesos, carnes, pescados, aves ahumadas, vino tinto, porotos, etc. Entonces, dar un IMAO es un problema. Por último, el bupropión. El bupropión hoy por hoy se puede usar para la depresión, pero su uso más importante es para abandonar el hábito tabáquico, y acuérdense que es un inhibidor de la recaptación de dopamina. Disminuye el umbral convulsivo, hay que tener cuidado pacientes con epilepsia, y las RAM son iguales a los GIRS porque también inhibe la eh, recaptación de serotonina. Hoy por hoy se utiliza para el abandono del hábito tabáquico. Y la ansiedad es algo normal, ¿no? Todos tenemos ansiedad, sobre todo en situaciones de estrés, como por ejemplo un examen. ¿Cuándo se transforma en patológica? Cuando se mantiene en el tiempo o cuando hay estímulos leves que me producen esta ansiedad. La ansiedad puede ser, a su vez, aguda o crónica. Para la ansiedad aguda,
uno tiene las benzodiazepinas, que ya vamos a ver qué son, los beta bloqueantes, y estos fármacos en general andan bien y resuelven el evento agudo. Cuando la ansiedad se transforma en crónica, tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y la buspirona. Este es el receptor del GABA. El receptor del GABA está formado por un hexámero que atraviesa la membrana y que permite el paso del cloro. Hay un montón de locus donde distintos fármacos se van a unir, pero sobre todo está el GABA en la subunidad beta y las benzodiazepinas un poco entre la subunidad alfa y la gamma, sí, perdón. Las benzodiazepinas no abren el canal de cloro por sí solas y el GABA tiene que estar presente para que las benzodiazepinas actúen. O sea que no sería puramente un agonista, sino que es un modulador alostérico. Actúan y potencian el efecto del GABA sobre este receptor, que es el receptor GABA-A. Los efectos de las benzodiazepinas van de acuerdo a la dosis. A medida que voy creciendo, tengo un efecto ansiolítico, doy un poco más de dosis, un efecto sedante, un poco más de dosis somnolencia, un poco más de dosis hipnosis, o que el paciente se duerma, y por último, el efecto más a mayor dosis es el efecto anticonvulsivante. De vida media corta, ¿sí? Las benzodiazepinas se clasifican por la vida media. De vida media corta, midazolam y triazolam. Intermedia, clonazepam, lorazepam y alprazolam. Entre de vida media corta e intermedia está el bromazepam y el oxazepam, que quedan ahí en el medio. Y por último, las de vida media larga, como el diazepam, el clobazam, el clordiazepam. Y de acuerdo a la vida media, uno lo usa por una u otra cosa. Por ejemplo, las de vida media corta me sirven como hipnóticos, para que el paciente se duerma. Los de vida media intermedia como ansiolíticos y sedantes. Y por último, los de vida media larga como anticonvulsivantes, como el diazepam, por ejemplo. ¿Para qué los uso? Los uso como hipnótico. El paciente que necesita dormir y no puede, ese paciente se puede tomar una benzodiazepina y conciliar el sueño. Como sedante, como ansiolítico, para la abstinencia al alcohol y como anticonvulsivante sobre todo el diazepam, el clonazepam y el lorazepam. ¿Qué problema tienen las benzodiazepinas que producen tolerancia, dependencia y que generan el efecto rebote? El efecto rebote de las benzodiazepinas se manifiesta por un cuadro de intranquilidad que es bastante característico. Otro problema de las benzodiazepinas es que tienen algunas reacciones adversas. Sedación y somnolencia, que es un efecto a veces buscado, pero que en algunos pacientes que yo quiero darle solo como ansiolítico, es un problema. Pueden producir amnesia anterógrada, a partir de que lo toman no se acuerdan nada. Esto es bastante infrecuente, todo esto que está acá, pero se puede dar a dosis un poco más grandes, sobre todo, por ejemplo, la incoordinación motora, es como una intoxicación alcohólica. Bueno, el alcohol actúa en el receptor del GABA. Y reacciones alérgicas, hepatotóxicas y hematológicas graves, súper infrecuentes. No se puede dar en la embarazada porque produce labio leporino y puede producir reacciones paradojales con intranquilidad, excitación, etc. Cuando en realidad deberían producir lo contrario. El metabolismo de las benzodiazepinas, fíjense que no les hablo mucho de metabolismo, pero este es importante. Todas, o casi todas, utilizan la fase 1 primero de óxido reducción y luego la fase 2. Todas tienen muchos metabolitos activos y una se convierte en otra. Excepto quién? Lorazepam y oxazepam, que solo se metabolizan por fase 2. Por lo tanto, para pacientes alcohólicos o con hepatopatía, usamos estos dos.
Los compuestos Z, solpidem, solpiclona, se utilizan sobre todo para hipnosis, para dormir. Tienen, lo bueno es que tienen menos tolerancia y dependencia que las benzodiazepinas. Y si me paso de dosis de las benzodiazepinas, ¿qué hago? Flumacenilo, que es un antagonista del receptor del GABA. ¿Ah? Se da para intoxicaciones y la vida media es muy cortita, así que tengo que tener cuidado. Bueno, chicos, muchas gracias.